Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Alma y espíritu. Y leemos en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, alma y espíritu. Y este tiempo con Dios para meditar todo el día hablando de cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Primero, entender que somos guiados a través del Espíritu Santo por nuestro espíritu. También entender que somos un espíritu, que no somos un cuerpo, somos un espíritu, nuestra esencia, hechos a semejanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Porque casi siempre mezclamos las dos cosas, y este versículo nos muestra que la palabra de Dios penetra como una espada y parte el alma y el espíritu, los divide. Nos está mostrando que son dos cosas totalmente diferentes. Y hay un versículo en Santiago capítulo 1, versículo 21, que dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual, o sea, la palabra, puede salvar vuestras almas. ¿Cómo así? Luego ya no nacimos de nuevo, ya no somos salvos, entonces ¿por qué el alma no es salva? Y aquí es donde quiero explicar, no podré explicar todo, pero quiero dejar el principio claro de la diferencia entre el alma y el espíritu. Y es que el espíritu, cuando nacemos de nuevo, ya es salvo, ya ha sido restaurado, pero el alma no. El espíritu del hombre es la parte del hombre que nace de nuevo. Es la parte del hombre que recibe esa vida eterna, la cual es la naturaleza y la vida de Dios en nosotros. Es el espíritu del hombre quien se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Espiritualmente somos nuevas criaturas. El alma no es en ninguna manera lo más íntimo del ser. No es el alma la que nace de nuevo, porque nacemos de nuevo, pero muchas veces continúan las preocupaciones, continúan algunas personas con depresión, algunas personas con pensamientos negativos, muchas cosas que tienen que ver con el alma. Recordemos, intelecto, voluntad y sentimientos. Cuando nacemos de nuevo, Dios no es quien decide qué hacer con nosotros. Dios no nos toma como robots, controlándonos y diciéndonos: levántate a las 5, acuéstate a tal hora, come tal cosa, ora a tal hora, escribe tal cosa, ve a la iglesia. No, Dios no nos controla. Es el hombre a través del libre albedrío que decide qué hacer con su vida, porque aún su voluntad pertenece a su vida y es el espíritu suyo, el ser nuevo, el ser interior, el que tiene que aprender a controlar bajo su libre albedrío ese hombre exterior. Porque el hombre exterior es el que no quiere caminar con el hombre interior. Es lo que llaman la carne. Ese es el problema entre el espíritu y el cuerpo, que son dos hombres distintos, el exterior y el interior. Y el exterior querrá seguir viviendo como antes, el interior no.
Y es la lucha, ¿y quién la va a ganar? Lo que más alimentemos. Si nos alimentamos más espiritualmente, el hombre interior es quien va a ganar la lucha. Y por eso es que no nos cuesta tantas cosas en nuestra vida. Pero mientras no nos alimentemos de la palabra de Dios, el hombre interior se va a debilitar y el hombre exterior va a ganar la batalla. Y por eso vamos a querer seguir viviendo bajo la carne y bajo la naturaleza antigua, pecaminosa. El alma no es la que nace de nuevo, porque la salvación del alma es un proceso y quiero darme a entender con esto. Cuando leemos Santiago 1:21, tenemos que entender qué está hablando, qué significa este versículo. Y es que podemos decir, aquí alma está hablando del espíritu para que puedan salvar el espíritu. Pero no, aquí Santiago estaba hablando a nacidos de nuevo. Ya su espíritu había nacido de nuevo. Y es que a veces los mezclamos y no los dividimos como hace la palabra de Dios. Y cuando no lo hacemos, por eso es que hay mucha confusión. La epístola de Santiago no fue escrita para el mundo, para no nacidos de nuevo, sino para hijos de Dios, para salvos. Santiago, al escribir esta carta, lo escribe a la iglesia. Y sabemos esto porque en Santiago 5 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Entonces Santiago está escribiendo esto a la iglesia. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, dice Santiago en su epístola. En otras palabras, llame a los ancianos de la iglesia si hay algún enfermo entre ustedes que están en la iglesia, que se congregan en la iglesia. Porque claro, como iglesia nos llegan personas que oremos por ellas, por sanidad, y claro que estamos para hacerlo, pero aquí la palabra de Dios nos deja claro que hay más bendición para el que se congrega, porque tiene este gran adicional que no tiene el que no lo hace, de que los ancianos pueden imponer manos sobre ellos para que sean sanos. Dice, ¿está alguno enfermo entre la iglesia? Santiago 1:18-21 dice, Él, de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago está hablando a creyentes nacidos de nuevos. Por la voluntad del Padre, de Dios, Él escribe, nosotros hemos sido engendrados o nacidos de nuevo por la palabra de la verdad, por la palabra de Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él los llama mis amados hermanos, Santiago. Así que ellos estaban en Cristo. No obstante, Santiago exhorta a estas personas nacidas de nuevo, donde son guiadas por el Espíritu, a que reciban con mansedumbre la palabra que ha sido implantada de Cristo en ellos, la cual puede salvar sus almas. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nuestro espíritu nace de nuevo de lo alto, es restaurado, renovado. Y ya estamos sentados juntamente en los lugares celestiales con Cristo Jesús espiritualmente. Pero este cuerpo no, porque tiene que estar en la tierra. Y el alma no está allí con Cristo Jesús, porque el alma tiene un proceso de renovación. El alma tiene un proceso en que tiene que ser restaurada. Quiero que entendamos que el espíritu del hombre es lo más íntimo de nosotros. El hombre real, el verdadero, nuestro verdadero yo, el que nace de nuevo y recibe la vida eterna. Pero aún debemos tratar con nuestro intelecto y con nuestras emociones y con la voluntad. Aún nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida o qué no hacer con nuestra vida. Y esto es lo que compone el alma. Recuerda, voluntad, intelecto y emociones.
Y estas tres tienen que ser renovadas. Pablo habló acerca de la renovación de la mente cuando escribió a los romanos, a la iglesia de Roma, esta iglesia que él nunca conoció, pero les escribió cartas. Y dice en el capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El salmista David también habló de la restauración del alma. En el Salmo 23:3 dice, confortará mi alma. Hay una versión que se llama King James que dice, restaurará mi alma. Y la palabra hebrea traducida como restaurar en el Antiguo Testamento y la palabra griega traducida como renovar en el Nuevo Testamento significan lo mismo. O sea que restaurar y la palabra renovar es lo mismo. El alma, la voluntad, las emociones deben ser renovadas o restauradas. Esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. En la palabra de Dios nunca se escribió que Dios restauraría nuestros espíritus. Nuestros espíritus se convierten en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Sin embargo, nuestras almas empiezan un proceso de renovación o restauración que nos pertenece a nosotros a través de la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo entra a nuestra vida y es que nace ese nuevo yo, tiene el verdadero yo que es el Espíritu Santo, nace de lo alto y empieza a ser guiado por el Espíritu Santo en mi vida. Pero con el alma no pasa esto. El alma, el Espíritu Santo me ayuda a renovarla o a restaurarla. Pero ¿cómo podemos hacerlo? A través de la palabra de Dios. Por eso dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Recibid con mansedumbre. Y también dice, no se conformen a este mundo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. O sea que la palabra de Dios conforta y restaura nuestra alma. El alma del hombre es salva o restaurada cuando su mente llega a ser renovada por la palabra de Dios. Por eso necesitamos derribar todo argumento que se levanta en contra de la altivez y del conocimiento en Cristo Jesús. Cuando dicen, es que a mí me enseñaron así, es que a mí me dijeron así, es que a mí un pastor me dijo así, es que a mí me... No es quién te dijo, es qué dice la palabra de Dios, lo que tiene que haber en tu mente, para que sea renovado o restaurado tu manera de pensar y por ende tus emociones y mis emociones también cambien. No es que a mí me enseñaron así, no es que así aprendí yo, no es que así me dijo alguien, eso se llama tradición, se llama religión, no se llama relación. Cuando nuestras mentes aceptan que hemos aprendido de una forma errónea y aceptamos la verdad de la palabra de Cristo en nuestra vida, eso es lo que significa renovar o restaurar. Entonces empezamos a pensar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, no con lo que nosotros pensábamos antes. Y ahora somos capaces de conocer y probar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pues la palabra de Dios es la misma voluntad de Dios. Una vez que nuestra alma empieza a ser renovada o restaurada, es que nuestra alma es salva. No tenemos que hacernos tantas preguntas acerca de la voluntad de Dios, sino empezamos a creer lo que ella dice y por eso cambiando nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Es el alma la que necesita un proceso aquí en esta tierra, no el espíritu. El espíritu necesita ser alimentado día a día también por su palabra. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos un poco acerca de la diferencia entre el alma y el espíritu. Sabemos que este es el proceso y como alguien decía, un profesor, el alma es la loca de la casa, la que nos mete en problemas, son esas emociones descontroladas
esos impulsos, tomar decisiones bajo la rabia, bajo la tristeza, muchas cosas que nos hacen meter en problemas. Y qué bueno hoy entender que el espíritu, nuestro verdadero yo, ya ha sido renovado, cambiado, restaurado, hecho realmente como Dios lo hizo desde un principio, porque somos creados a su imagen y hechos a su imagen y semejanza. Por eso, Padre, gracias por enseñarnos que nuestro espíritu está bien, pero nuestra alma necesita un proceso, y es a través de nuestro espíritu que podemos hacer que nuestra alma, voluntad, intelecto y emociones sea restaurada y renovada, para que todo sea bien en nuestra vida y podamos llevar una vida en esta tierra lo mejor posible mientras tú vienes por nosotros. Por eso la necesidad más grande de la iglesia, de tus hijos hoy, es tener mentes renovadas con tu palabra. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos orando a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Necesito